Bienvenidos a Nocturnal Susurros. Mi nombre es Rafael Montenegro. Fui médico cirujano durante más de 30 años en el Hospital General San Lucas. Salvé vidas, reparé cuerpos, pero lo que jamás imaginé es que un día terminaría atrapado en una pesadilla de mi propia creación. Todo comenzó tras la muerte de mi hija, Valeria. Le detectaron un tumor cerebral agresivo. Lo intentamos todo: quimioterapia, radiación, cirugía. Nada funcionó. Murió en mis brazos, susurrándome: «Papá, no dejes que me apague». Algo dentro de mí se rompió. Dejé de dormir, dejé de comer y empecé a estudiar cosas que ningún médico debería estudiar. Encontré un manuscrito antiguo, oculto en una biblioteca abandonada del hospital. Era de un tal Dr. R. Escobar, médico del siglo XIX, expulsado por prácticas inhumanas. El texto hablaba de transfusiones de energía vital, de conservar el alma mediante cirugías espirituales y de un ritual con órganos humanos para abrir la puerta entre mundos. Estaba desesperado. Quería traer de regreso a Valeria, así que comencé a experimentar. Primero con cadáveres, luego con pacientes moribundos. Decía que era por la ciencia, pero en realidad estaba ofreciendo sus almas a algo que ya no era humano. Cada cirugía terminó en muerte, pero no muertes normales. Los cuerpos se retorcían, los ojos se quedaban abiertos, mirando algo que nadie más veía, y todos pronunciaban lo mismo al morir: «El médico ha vuelto, él toma lo que es suyo». Pronto comencé a ver figuras en los pasillos del hospital. Siluetas con batas manchadas, cuerpos sin rostro, manos huesudas empujando camillas vacías. Una noche, al entrar al quirófano, encontré el nombre de Valeria escrito con sangre en las paredes. No estaba trayéndola de vuelta, estaba alimentando a algo más. Un ser que se hacía llamar Afolion, el médico de los condenados, me ofreció un trato. «Dame un alma cada noche y tu hija regresará». Acepté. Y me convertí en algo peor que un asesino. Cada noche, un paciente moría en circunstancias inexplicables. El hospital lo llamaba una mala racha, pero yo sabía lo que estaba haciendo. Hasta que llegó un niño llamado Matías, de apenas 7 años, y cuando tomé el bisturí para comenzar el ritual, vi el rostro de Valeria superpuesto al suyo. Estaba llorando, y me dijo: «Papá, ¿qué hiciste?». Fue ahí cuando entendí que nunca fue mi hija quien hablaba desde el otro lado. Había sido el demonio todo el tiempo. Intenté detenerme, confesar, pedir ayuda, pero ya era tarde. El quirófano 3, donde hacía las cirugías, ya no existe físicamente. Está sellado. Pero algunos dicen que en las madrugadas se oyen los monitores de signos vitales y se escucha el eco de alguien diciendo: «Corte limpio, alma recolectada». Yo estoy escribiendo esto desde el pabellón psiquiátrico donde me encerraron, pero sé que no estoy loco. Sé que en la próxima cirugía que se realice en ese hospital, alguien más seguirá con mi trabajo, porque el doctor de las almas nunca se jubila. Siempre pensé que mi familia era extraña, pero no supe cuánto, hasta que heredé la casa de los de la Cruz. Mi nombre es Elías. Mis padres murieron cuando yo era un bebé. Me crió mi tía en otro país y siempre me prohibieron hablar del pasado, hasta que cumplí 27 y recibí una carta, una herencia, una mansión vieja en lo profundo del bosque, alejada de todo. Lo que nadie me dijo es que no heredé una casa, heredé una maldición. Desde la primera noche supe que algo andaba mal. Las paredes respiraban, las puertas se abrían solas, y en los espejos veía cosas que no estaban allí. Encontré un diario antiguo, escondido bajo el suelo del ático. Era de mi abuelo, Isaac de la Cruz, y en él relataba su pacto con un ser llamado Ascarel, el señor del abismo. Prometió poder, fortuna, y que cada generación de los de la Cruz tendría protección eterna. A cambio, solo pidió una cosa: el alma del primogénito,
en cada generación. Elías, yo soy el primogénito. Ese mismo día comenzaron las apariciones. Una figura oscura en el pasillo, una sombra que murmuraba mi nombre, y en la pared, escrita con sangre, ya es hora. Desenterré más verdades. Mi padre intentó huir del trato. Por eso lo accidentaron. Mi madre fue encontrada en el pozo de la finca, con la lengua arrancada. Ellos quisieron romper el pacto y pagaron el precio. Pero yo no iba a permitirlo. Preparé un ritual para destruir la conexión. Lo hice en el sótano, donde había un círculo marcado con cenizas, huesos y símbolos que parecían retorcerse bajo la luz. Pero justo cuando encendí la vela negra, él vino. Ascarel. No tiene forma definida. Es humo y carne. Es dolor con ojos. Y su voz es como miles de niños llorando al mismo tiempo. Tú eres mío desde que naciste. Tu sangre me invocó. Tu linaje me pertenece. Intenté terminar el ritual, pero no bastó. Mi cuerpo temblaba, mis ojos sangraban, y el suelo se abrió bajo mis pies. Me desperté atado, y frente a mí, toda mi familia, muertos, pudriéndose, pero vivos, sirvientes eternos del demonio. Mi abuelo me habló desde el umbral de la muerte. No hay salida, Elías, solo hay herencia. Ahora estoy encerrado en la casa, y cada noche, Azcarel viene a recordarme que el tiempo se acaba. No me quedan más opciones. Esta noche haré lo mismo que hicieron antes. Invocaré a alguien más para pasarle el pacto. Y si tú estás leyendo esto, tal vez ya sea tarde, porque la maldición de los de la cruz siempre busca una nueva sangre. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en el pueblo de los Alcanes. No hubo incendios, ni terremotos, ni guerra. Simplemente, una mañana, ya no estaba. Donde antes había casas, calles y familias, solo quedaban ruinas, y un olor nauseabundo a carne podrida. La única pista que se tiene fue un cuaderno, encontrado sobre el altar de la iglesia, empapado en sangre seca. Pertenecía al padre Román, párroco del pueblo durante 17 años. Lo que escribió antes de desaparecer es aterrador. Todo comenzó cuando la comunidad empezó a reunirse en la iglesia por las noches. Reuniones secretas, a puertas cerradas, donde nadie ajeno podía entrar. Decían que era una nueva forma de oración, una fe más profunda, más auténtica, una fe que requería ayuno total. Los fieles dejaron de comer. Decían que el ayuno los acercaba a Dios, pero no era ayuno lo que veías en sus ojos. Era hambre, una hambre enfermiza, casi animal. Luego vinieron los símbolos, dibujos con sangre en las paredes, marcas de huesos pequeños en el suelo, y los cánticos. Los cánticos no eran en latín, eran en una lengua antigua, gutural, que parecía desgarrar el aire. Una noche, el padre Román sorprendió al joven monaguillo Abel arrodillado bajo el altar. Había formado un símbolo con huesos y sangre. ¿Qué estás haciendo?, le gritó. El niño levantó la mirada y sonrió. No son huesos de animales, padre. Y luego desapareció. A los pocos días, llegó un visitante al pueblo, un hombre alto, con la cara siempre oculta bajo un sombrero negro. No hablaba, no pedía nada, solo caminaba lentamente por las calles, y la gente, al verlo, caía de rodillas, abría la boca como pájaros hambrientos, y rezaban. Esa misma noche, comenzaron los sacrificios. Los rezos eran acompañados por gritos, gritos que no provenían del alma, sino de la carne, carne desgarrada, masticada por familiares, vecinos, incluso niños. No mataban rápido, no era asesinato, era devoción. Uno por uno, los habitantes ofrecían su carne al altar, y lo hacían con fe, convencidos de que estaban comulgando con algo sagrado. Pero no era Dios lo que habían traído, era una entidad antigua, una abominación que respondía al nombre de el vientre de la fe. No exigía rezos ni velas, solo carne, carne humana fresca. El altar dejó de tener pan. Ahora latía, era un corazón palpitante,
negro, con venas extendiéndose por las paredes de la iglesia. Los fieles ya no eran humanos. Sus bocas se abrían más allá de lo natural. Sus pupilas eran puntos negros sumergidos en sangre, y cuando hablaban, era con la voz de algo que nunca debería haber sido escuchado. El padre Román escribió su última frase temblando: ya no soy sacerdote, soy el último trozo de carne viva en los Alcanes. Si alguien encuentra esto, no entren, no escuchen, no recen, porque si lo hacen, el hambre vendrá por ustedes también. La historia termina ahí. Lo que encontraron en el pueblo fueron cuerpos sin órganos, sin ojos, sin lengua, pero con la sonrisa del éxtasis. Dicen que la iglesia todavía está en pie, y que si pasas cerca de noche, oirás una misa cantada en una lengua que te hará sangrar por los oídos. Y si te quedas demasiado tiempo, sentirás hambre. Nunca debí aceptar ese turno de vigilancia nocturna. Era un trabajo temporal, dijeron, bien pagado. Solo debía cuidar que nadie entrara al cementerio de San Efraín, cerrado desde hacía años por razones estructurales. Mentira, nadie quería hablar de lo que había pasado ahí. Pero los rumores eran fuertes: desapariciones, cuerpos que aparecían desenterrados, y entierros a escondidas, sin registros oficiales. El primer día fue tranquilo, el segundo, ya no. A la medianoche escuché cánticos. Al principio pensé que eran ladrones o pandilleros, pero cuando me acerqué, los vi: 5 figuras encapuchadas, rodeando una tumba abierta, con velas negras y un cuerpo sin cabeza en el centro. Una de las figuras levantó un cuchillo curvo y dijo: con esta lengua rompemos el silencio entre mundos. Fue entonces cuando noté que a todos los cadáveres les faltaba la lengua, y que las estatuas de ángeles del cementerio lloraban sangre. Intenté correr, pero me atraparon. Me amarraron al suelo y uno de ellos me susurró: el guardián perfecto es aquel que no puede hablar. Antes de que pudieran cortarme, una explosión de tierra los interrumpió. Decenas de cadáveres comenzaron a salir de las tumbas, pero no caminaban como zombies. No se arrastraban con los ojos abiertos y las bocas cosidas, y apuntaban hacia los brujos. Lo que presencié fue una venganza ritual. Los brujos habían hecho pactos con un demonio antiguo, Zoentar, el devorador de secretos. A cambio de poder, debían entregarle las lenguas de los muertos para que no pudieran hablar en el más allá. Pero uno de los cuerpos se había resistido. Una mujer enterrada con la lengua intacta. Una bruja traicionada por su propio aquelarre. Ella era la que comandaba ahora los cuerpos, y venía por todos ellos. Las estatuas del cementerio se agrietaron. De sus fisuras brotaba un humo negro con chillidos agudos. Uno por uno, los brujos fueron atrapados por las propias raíces del cementerio, que les cortaban la lengua y la entregaban a la tierra. Yo logré liberarme. Corrí sin mirar atrás, pero antes de salir, la bruja me habló con su voz áspera: te dejamos vivir, pero ahora eres el nuevo guardián. Nadie debe saber lo que aquí ocurrió. Nadie hablará. Cuando desperté, estaba fuera del cementerio. La entrada estaba tapiada, y mi lengua seguía en mi boca, pero ya no podía moverla. Desde esa noche, escucho los cánticos cada vez que duermo, y en sueños veo al demonio Zoentar, lamiendo lenguas como si fueran caramelos. Mi nombre es Joel, y esta es la historia de cómo perdí a la mujer que amaba, y cómo ella volvió para arrastrarme con ella. Sofía y yo nos conocimos en la universidad. Fue de esas conexiones que parecen escritas por el destino. 3 años después, me arrodillé frente a ella en el mirador donde nos dimos el primer beso, y le pedí que se casara conmigo. Dijo que sí, llorando de felicidad. Pero la boda nunca llegó. Un mes antes de casarnos, Sofía murió brutalmente. La encontraron en su apartamento, colgada del techo con un símbolo tallado en su pecho. Un círculo con un ojo sangrante. La policía no entendió nada. Dijeron que fue suicidio. Pero yo estuve ahí la noche anterior. Estaba feliz, demasiado feliz como para morir por su cuenta. El dolor me consumió. Caí en una espiral de insomnio, rabia y obsesión por entender. Entonces encontré su diario. Las últimas páginas hablaban de una figura de túnica negra que la visitaba en sueños.
un ser que le susurraba que el amor eterno tiene un precio. Decía que la boda debía ser más que un pacto entre dos personas. Tenía que ser un sacrificio. El símbolo que tenía en el pecho también estaba dibujado en el diario. Investigué y descubrí que era el sello de Necael, un demonio antiguo que se alimenta de vínculos rotos por la tragedia. Un espíritu que se manifiesta donde el amor y la muerte se cruzan de forma violenta. Las semanas siguientes fueron un infierno. Escuchaba su voz por las noches, oía sus pasos en el pasillo, y cada vez que dormía, la soñaba. Pero ya no era ella. Era Sofía con el vestido de novia, ensangrentado, flotando sobre el suelo, los ojos blancos, la boca abierta en un grito mudo. Y siempre me decía lo mismo. Nos prometimos para siempre, y aún no te has unido a mí. Una noche, desperté con un anillo puesto, el mismo que ella llevaba cuando murió. Estaba en mi dedo, lleno de ceniza. Llamé a un sacerdote, me mandaron a un brujo. Él me dijo algo que aún me hiela la sangre. Ella no fue víctima, ella hizo el pacto. Quiso amarte para siempre, incluso más allá de la muerte, y ahora te quiere, entero. Traté de huir. Quemé sus cosas, me mudé de ciudad. Pero no importa dónde vaya, ella me sigue. Ayer desperté con un velo nupcial en mi cama. Y hoy recibí una carta, escrita con sangre. Nos vemos en el altar. Mañana es la fecha en que íbamos a casarnos. Y esta noche escuché campanas de boda en la oscuridad. Si alguien lee esto, por favor, no ames con tanta fuerza que el infierno te escuche.